a todos, muchas gracias por vuestro interés, a todos los que estáis unidos a esta sesión. Y, por supuesto, también muchas gracias a Alejandro por contar con nosotros para este tipo de eventos. Por ir al grano, bueno, hemos visto justo en la presentación de Sergio los mecanismos principales de degradación del hormigón, cómo hay que actuar para evitar esas degradaciones. Y paralelamente también toda la normativa asociada al hormigón. En mi caso voy a hablar un poco de casos más concretos, específicamente de todo lo relacionado con la durabilidad asociada a los recubrimientos de armadura, que es un tema que es bastante crítico en realidad para todos nosotros. No sé, pero va la presentación un poco lenta. No sé si es que le tengo que dar alguna cosa a Alejandro, pero cuando le doy no me acaba esto de funcionar bien. Así que Ahora, disculpadme ahora sí te ha por el pasado. retraso. Sí te ha pasado, pero no sé, Vale, quizás insiste. vale, perfecto. Así lo haremos. Bueno, al final, como acabamos de ver, todas las normativas recogen en un modo u otro 4 pilares básicos que son los que se sustenta la durabilidad. De un modo u otro, todas hacen referencia al diseño y especificaciones estructurales, también a los componentes del hormigón, especialmente los propios componentes del cemento y del árido, su dosificación y al final una estrategia de permeabilidad y compacidad. Estos 4 pilares, que además están relacionados entre sí, son los que nos van a permitir hacer un hormigón durable. En este aspecto, el diseño es una parte realmente importante, no solo en estos hormigones estructurales o en elementos estructurales, porque muchas veces los deterioros vienen en elementos no estructurales a través de los cuales se inicia la degradación del elemento principal. Por tanto, desde el propio diseño hay que tener en cuenta aspectos como la propia orientación, el acceso o no al elemento de hormigón del agua, su evacuación, el tiempo que tarda ese agua en evacuarse del elemento y el uso de protecciones adicionales. Y sin duda un tema crítico es el recubrimiento de armaduras que ya hemos comentado ligeramente en la ponencia anterior. De hecho, hay un capítulo dedicado completo en la propia normativa vigente, la EH08, en la que se habla precisamente de los recubrimientos, de esa distancia entre la superficie exterior de la armadura y la superficie del hormigón más cercano. Y en esos recubrimientos siempre hay 2 factores. Un recubrimiento mínimo, que sí o sí ha de cumplirse, y un margen de recubrimiento, un delta, que tiene relación directa con el control de la ejecución. Esto no es solo un tema de la EHE, también del futuro código estructural. El asterisco viene ahora más que al pelo después del comentario anterior, de texto no definitivo, porque efectivamente no sabemos si seguirá adelante este código estructural, pero en cualquier caso, en ambas normativas se hace especial hincapié en ese margen de recubrimiento. Y un tema que la industria del prefabricado de hormigón es especialmente interesante es precisamente esto. Y se observa en el siguiente párrafo de ambas normas, que es precisamente que en aquellos elementos prefabricados con un control intenso no hay que añadir ese margen de recubrimiento. ¿Esto qué significa? Pues para que nos entendamos es que existe un control suficiente de los recubrimientos del material y, por tanto, siempre que cumplamos la normativa y siempre que cumplamos ese control intenso dentro de los elementos prefabricados, tenemos la garantía de que esa armadura está recubierta con la cantidad suficiente de hormigón para evitar que los agentes agresivos penetren dentro y lleguen a alcanzar la armadura. Esa es una ventaja que precisamente tienen los elementos prefabricados frente a ejecuciones in situ. Como hemos comentado antes, todos los recubrimientos van a depender de varios factores. El primero, la propia vida útil del elemento, lo que se proyecte. Y, lógicamente, va a depender del tipo de ambiente, el tipo de armadura. No será lo mismo armadura activa que armaduras pasivas. Lógicamente, todos los que son hormigones pretensados requieren de una protección adicional de la propia armadura.
pero también influye la propia resistencia característica del elemento hormigonado y el tipo de cemento que se utiliza en dicho hormigón. Al final de lo que se trata es de garantizar, pues, bueno, que no pasen cosas como esta, que queden a la vista o que no tengamos un recubrimiento suficiente para garantizar que el elemento no se va a proteger. Por este motivo salieron las tablas de recubrimiento famosas, que seguro que todos conocéis. En el caso de los ambientes de agresión tipo 1 y tipo 2, fundamentalmente en el caso de los tipo 2, la agresión a la que se ve sometida al hormigón es por carbonatación. Distingue un tipo de cemento, que son los cementos tipo 1, que aportan más cantidad de porlandita, y también hace una diferenciación por resistencia característica del hormigón. Apenas hay una diferencia de 5 milímetros de espesor de recubrimiento, pero existe esa diferencia. ¿Y por qué? Pues se sabe a través de estudios empíricos que cuanto más resistente es el hormigón, más difícil es que la carbonatación penetre dentro de la masa del hormigón. Entonces, el dato que veis aquí, pues prácticamente estamos hablando de 8 veces. Para que la carbonatación alcance 10 milímetros, pues se tardan 2 años en producirse ese defecto en hormigones de 20 megapascales, mientras que en el caso de que estemos en un hormigón de 40 megapascales, pues estamos hablando de 16 años. Con lo cual, bueno, pues toda esta información es útil de cara a establecer una estrategia de durabilidad. Fijaros qué variación de años, ¿no? En la profundidad de la carbonatación. Por tanto, para este tipo de aplicación existe una gran variedad de cementos. Se pueden utilizar grandes cementos, o sea, todo tipo de cementos para una gran variedad de aplicaciones y, lógicamente, pues aquí no será lo mismo un hormigón convencional de un edificio que, por ejemplo, el caso de que estemos fabricando vigas delta. Bueno, aquí habrá que conjugar prestaciones con productividad y también, por supuesto, con durabilidad. Pero desde el punto de vista normativo, la variedad de cementos para este tipo de ambientes es bastante grande. Pero un tema muy importante es que no es solo necesaria una determinada resistencia. Nosotros tenemos que tener una masa crítica de cemento pues, que sea capaz de evitar la penetración de ese tipo de agentes agresivos y, en su caso, de minimizar el impacto. Y es por eso por lo que todas las normativas que además Sergio ha comentado antes exigen unos mínimos contenidos de cemento. Estos mínimos contenidos de cemento, pues tradicionalmente o en muchos sitios, sobre todo cuando se habla de ejecuciones in situ, pues se relacionan directamente con resistencia. Y en muchas obras seguimos viendo que si el hormigón a 28 días ha dado 25 megapascales, pues está todo correcto. Pues no, la estrategia tiene que ser la durabilidad. Y la durabilidad tiene que estar relacionado directamente con los contenidos mínimos de cemento, aparte de otros factores que ahora veremos, como la relación agua-cemento. Por tanto, tanto es así que hay una reciente instrucción técnica de control de producción de los hormigones fabricados en central, precisamente buscando esto que estamos hablando, es decir, asegurar que los contenidos mínimos se respetan y, por tanto, garantizar de algún modo que la durabilidad que se le presupone a ese hormigón pues es la que va a tener realmente. Entonces, como digo, no solo el contenido de cemento, sino también la relación agua-cemento. Este gráfico que veis aquí pues muestra cómo evoluciona el coeficiente de permeabilidad con la relación agua-cemento. Como veis, con baja relación agua-cemento, 0,3, 0,4, incluso 0,5, pues el coeficiente de permeabilidad es muy bajo y, por tanto, el riesgo de deterioro del hormigón también lo es. ¿Qué pasa? Pues crece exponencialmente cuando ya nos vamos a valores por encima de 0,6. En estas situaciones, el hormigón, el coeficiente de permeabilidad cambia y cambia. Se me ha ido el sonido, ¿me oís bien perfectamente ahora? Supongo que sí, me oís. El caso es que, como decía, en situaciones de cambios de relaciones agua-cemento, se nota
el coeficiente de permeabilidad cambia muchísimo. Pasar un punto arriba, un punto abajo, que muchas veces nos encontramos en obras, échale agua, si total, se trabaja un poquito más, un punto arriba, un punto abajo, no se nota. No, pues pasar de 0,6 a 0,7 supone un cambio de más de un 400% en el coeficiente de permeabilidad. Y eso supone que directamente el hormigón no se va a comportar tal cual se ha diseñado, especialmente en el largo plazo. Tener bajas relaciones agua-cemento no tiene por qué estar asociado a una baja trabajabilidad. Actualmente la tecnología que hay en el mundo del hormigón, concretamente relacionada con las fibras, con los aditivos, con los propios cementos, pues permiten poner en mantenimiento una serie de prestaciones de hormigón con una muy baja relación agua-cemento. Os voy a poner el ejemplo del Ductal. Ductal es la marca propia de la Fairholcim, donde trabajamos los hormigones de ultra altas prestaciones, y veréis cómo se comporta a unas relaciones agua-cemento realmente bajas. Estamos hablando del entorno de 0,3. Esto que estáis viendo es un hormigón que tiene unos 150 megapascales de resistencia mecánica a 28 días, y para satisfacer esa resistencia se necesita también una muy baja relación agua-cemento. Estamos hablando del entorno de 0,3, como decía. Esto, sin embargo, como veis, pues la trabajabilidad no está reñida con estas prestaciones de agua-cemento. En este caso, concretamente, se trata de un centro comercial que se está ejecutando en Lyon, y el requisito son unos paneles prefabricados con una celosía en la que, bueno, pues como habéis visto en el vídeo anterior, el molde tiene un montón de recovecos, se le demandaban unas resistencias mecánicas muy altas y se le exigía en proyecto una durabilidad alta. Aquí tenéis un detalle de cómo están fabricados estos paneles. Entonces, hemos hablado de contenido mínimo, hemos hablado de contenido mínimo de cemento, hemos hablado también de relación agua-cemento y sobre el curado. ¿El curado tiene algo que aportar? Pues sí, y precisamente esta es una de las ventajas que tiene la industria del prefabricado frente a determinadas aplicaciones in situ. Es raro hoy día ver hormigones según qué obras, ¿no? Efectivamente, el curado evita que el hormigón se deseque de manera prematura, lo cual afecta fundamentalmente a su comportamiento en el largo plazo. Todo el tema de fisuración y de acabado, y por tanto de porosidad, pues se ven directamente afectadas, y por tanto es realmente interesante contar con un curado en el hormigón. Por tanto, a modo de resumen, el hormigón, como todos sabemos, para que sea durable tiene que tener estas tres cosas. Mínimo, contenido mínimo de cemento, no sobrepasar esa relación agua-cemento que hemos especificado, y además que está tabulada, como ahora veremos en la siguiente diapositiva, y mantener el curado, no solo en obra civil, sino también en edificación. En ambos campos, estos tres parámetros son críticos. Siguiendo este mismo razonamiento, pero para ambientes más agresivos, pues se establecen requisitos más restrictivos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues contenido de cemento y relación agua-cemento, y también en el uso de cementos especiales. En el caso de los contenidos de cemento, pues como veis, conocéis en esta tabla, bueno, pues sumamos más cantidad de cemento mínimo para garantizar esa durabilidad, y también determinados tipos de cemento. En el caso de los ambientes tipo 3B y 3C, el requisito es cemento resistente al agua de mar, no LSR, el MR. Y en los ambientes QB y QC, cuando ese agente, esa degradación sea por sulfato, cementos SR.
todos los cementos SR son MR, pero no al revés, ¿vale? Además de estos requisitos en el uso en el contenido mínimo de cemento y la relación máxima agua-cemento, existen también casos en los que se les piden unas determinadas prestaciones. Esta es, por ejemplo, cuando se trata de áridos potencialmente reactivos. Determinado árido en determinadas condiciones, con los álcalis de cemento, pueden formar agentes expansivos que acaban por romper completamente el hormigón. Pues para ese tipo de aplicación se utilizan cementos de bajo contenido en álcalis. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en la industria del prefabricado de traviesas para trenes. Hubo un problema bastante serio hace algunos años y desde entonces se estableció como requisito obligatorio este tipo de cemento. Pero también existen restricciones en los recubrimientos. Estamos hablando de recubrimientos, antes en los ambientes tipo 1 y tipo 2 estamos hablando de recubrimientos de 15, 10, 15, 20 máximo. Sin embargo, en este caso estamos hablando en ambientes tipo 3A de recubrimientos de mínimo 30, cuando se usan determinados cementos. Cuando se usan otro tipo de cemento, pasamos de un recubrimiento de 30 a un recubrimiento de 65. Si oye por ahí algún micrófono, si os agradecería si podéis silenciarlo. Por tanto, a lo que voy, determinados tipos de ambientes pues, requieren o se ven beneficiados por determinados tipos de cemento. El caso de los cementos tipo 3A, que tienen un contenido en general. Los cementos que tienen un alto contenido de adiciones puzolánicas o hidráulicas se comportan especialmente bien en este tipo de ambientes, porque lo que hacen fundamentalmente es cambiar el tamaño del poro del hormigón por su propia estructura, al reaccionar y desarrollar los cristalitos. El hormigón tiene otro tamaño de poro y además esos poros no están conectados entre sí. Con lo cual, la probabilidad de que entre el agente agresivo al interior de la masa del hormigón es bastante menor. Y esto es lo que se ve en los coeficientes de difusión de cloruros, como veréis aquí en la tabla, en la propia tabla de la EHE, pues conforme vamos aumentando la relación agua-cemento, se nota como el coeficiente aumenta. Y fijaros cómo comparativamente de un cemento tipo 1 a un cemento tipo 3, pues el contenido, el coeficiente de difusión se minimiza y por tanto es mucho más recomendable usar este tipo de cemento en este tipo de ambiente. Un ejemplo de lo que veis aquí, por ejemplo, esto es una evacuación de aguas residuales dentro de una industria alimentaria. Aquí los ataques son bastante serios. También se ha utilizado este tipo de cemento en pilotes prefabricados y también mucho de ello en obra portuaria. Lo que pasa muchas veces con estos ambientes es que, ¿qué pasa cuando estamos en algunas situaciones de estas que no están claramente definidas? Pues no nos queda más remedio que irnos bien al cemento tipo 2AD, que en España no existe a día de hoy, o bien recurrir al anejo 9 de la EHE. En este aspecto, bueno, pues tocaría desarrollar todos los sistemas de ecuaciones que plantea el anejo. Os recomiendo la lectura de este documento, que es el recubrimiento mínimo de la armadura. Esto fue publicado en la revista Cemento y Hormigón y el propio Sergio Carrascón, el ponente anterior, formaba parte del equipo que desarrolló este documento, y ahí se detallan algunas aplicaciones con distintos supuestos que os pueden ser de utilidad, porque en más de una ocasión los supuestos en los que desarrollan las condiciones de deterioro del hormigón pues pueden ser interesantes y os pueden venir bien en un momento dado. Así que os recomiendo su aplicación. ¿Algunos ejemplos de soluciones durables? Pues bueno, esto que veis aquí es una carretera de la zona de Cataluña que directamente se hundió. Y bueno, en este caso afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, pero bueno, al final el deterioro del hormigón que venía debajo o la solución constructiva pues no parecía ser la más adecuada.
Entonces, para este tipo de aplicación, pues se usó como alternativa este tipo de solución de marcos prefabricados. En este caso, los ambientes eran también especialmente agresivos, había que utilizar un determinado tipo de cemento y este era un ejemplo. En este caso, Alejandro, seguro que tiene información sobre experiencias parecidas con las soluciones constructivas previas a lo del marco. ¿Quieres comentar algo, Alejandro, a Sí, este respecto? sí, bueno, no sé si llevarlo al terreno de las anécdotas. En la imagen que queda ahí ahora entre medias, que es como una tubería de chapa, ¿no? Un refuerzo de chapa. Esto hace unos años, por el año 2014-2015, sucedió, pues desafortunadamente hubo un fallecido porque estaba pasando un paso en la zona sur de la provincia de Ciudad Real, casi pegando con la provincia de Córdoba, y a raíz de aquello, porque hubo una gran riada. Bueno, investigamos un poco en las causas y gracias sobre todo a la gente más veterana que trabajaba en alguna de las empresas asociadas, pues nos puso un poco en alerta de lo que podría pasar en más casos, que por lo visto había sido una solución, vamos a llevar a denominarla barata, que se había utilizado especialmente en los años 90, especialmente en determinadas zonas de España, si no recuerdo mal, por Galicia, por la zona que mencionaba del sur de La Mancha, el norte de Andalucía, y que eso podía ser, bueno, pues tener ahí un sistema muy delicado y, bueno, lo que hicimos fue, a partir de la investigación, pues plantear una serie de soluciones constructivas, entre otras la de los marcos prefabricados de hormigón. Ahí vemos una imagen de una realización de marcos de Promarco, que veo que también hoy nos acompaña. Eh, Planteamos bueno, solicitamos una reunión al que entonces era Ministerio de Fomento, a la Dirección General de Puentes y Carreteras, para ponernos un poco a su disposición y, bueno, por las razones que fueran, no se llegó a más. O sea, al final el hormigón o las soluciones en base a hormigón, bien hechas, bien diseñadas, bien ejecutadas, pues aporta por lo menos una consistencia a largo plazo. Estamos hablando de durabilidad. Y al final yo creo que es una cuestión que luego comentaré en mi rápida intervención, que es ir a soluciones que sean eficaces a largo plazo y evitar en la medida de lo posible pues consecuencias, las peores de todas, que es que alguien fallezca porque se ha venido abajo un paso. Efectivamente, así es. El tema de la durabilidad siempre hay que valorarlo y de hecho en otros países de Europa, incluso también fuera de Europa, en Canadá, en Estados Unidos, a la hora de plantear un proyecto y una solución siempre se tiene en cuenta la vida útil del material, tanto como es el precio o tanto como es el elemento, por lo cual yo creo que efectivamente esa estrategia debe ir por ese camino. ¿Algún otro ejemplo de ambientes agresivos y cementos con altos contenidos de adición, en este caso con altos contenidos de escorias de alto horno? Pues esto que veis aquí es un depósito de gas licuado natural que se hizo en el puerto de Algeciras y luego se llevó al punto de destino. Bueno, pues como veis aquí era una auténtica mole, estamos hablando de más de 125.000 metros cúbicos de hormigón y el ambiente especialmente agresivo, porque al final el terminal se queda flotando, es una terminal flotante y aparte, pues por tema de la propia seguridad del elemento que contenía, los requisitos eran bastante duros y bueno, era un ejemplo de uso de cementos con alto escoria. Y para finalizar, bueno, simplemente tener en cuenta que todo lo que sea realización en base a prefabricado, todas estas cosas que hemos venido comentando, recubrimientos, contenidos, curados, bajas relaciones, agua, cemento, todo este tipo de cosas están realmente controladas y precisamente por eso suelen ser una buena alternativa en determinados tipos de aplicaciones, tanto en obra civil, en este caso, bueno, tenéis aquí un ejemplo de una pantalla en una carretera, de temas de tubería, pero también existe la posibilidad de hacer materiales con buena estética y de buen acabado y durables, pues también en la edificación. Espero que os haya resultado de interés y, por supuesto, queda a vuestra disposición para cualquier aclaración. Si en un momento dado hay alguna consulta técnica relacionada con este tipo de cosas, pues encantado de atender.
muchas gracias a todos por vuestro interés.